memoria. Sí. Bueno, yo me lanzo oficialmente como poetisa entonces con esto. El fondo tiene que ser un chiqui más triste, parece. Bueno. Más sombrío. Sí. Bueno, dice... Esto yo escribí como terapia, ¿verdad? Dice la otra Claudia. Colores sobrios, 2 alianzas en un solo dedo, mirada transparente, un andar sencillo y prudente. Así es la otra Claudia, quien sonríe levemente y agradece. Desde aquí la observo con los ojos llorosos, confesando que nadie tiene por qué saber cuántas lágrimas se derramaron en el silencio de las noches, cuánto hoy ha costado abandonar la cama. A criterio de los demás, la otra Claudia es fuerte. Sin embargo, no es fortaleza. Llevo conmigo una gran resignación. No hay entereza, sino una aceptación del cruel destino. En su figura pareciera no haber resabios de dolor. Hay luz develando un toque de lucidez. Tal vez se trata de la madurez que impone la maternidad. Mientras, yo me reconozco con menos ilusiones, mucho más ser realista sobre la maldad y el odio, ahondando en la total desesperanza, asumiendo responsabilidades que debían ser en una vida de a dos. Ambas somos una, sintiendo el mismo dolor y el mismo amor, pero la otra disimula ante una sociedad exigente. Yo me rompo a pedazos en soledad. Qué impresionante. Chemo Pimba. Gracias. No, vos sabés que tenés una capacidad No me ataque admirable de la descripción del sentimiento. Gracias, gracias. Y creo que eso es poesía, ¿verdad? Así que, y gracias por compartirnos. Tengo la creencia, Claudia y Ricky, que los que se van no se van del todo. Una parte de ellos queda siempre en nosotros, por toda la eternidad, y nosotros con ellos. Y yo también tengo la teoría, voy a dejar a Claudia, de que la tristeza nos inspira muchas veces más que la alegría. Vos te encontrás músicas tristes que te conmueven más que las músicas alegres, poemas tristes que te conmueven más que los alegres, porque creo que te despierta más inspiración. Sí, sí. Bueno, así que me liberé con eso, ¿verdad? Excelente. Y lo Qué saco a la luz por primera vez, ¿verdad? Porque lo compartí solo con mis compañeros del curso literario y con algunos familiares. ¿Y tenés más escritos? Tengo más escritos, son muy tristes realmente. Yo voy a contarlo acá al aire, no sé si lo conté ya. Yo quiero hacer un libro sobre... Te iba a decir, deberías hacer un libro. Y quiero inspirarme en el libro justo que comenté ayer, que es de Isabel Allende, hacer 2 partes. Y me encantaría que la segunda parte sí ya pueda hablar de que se hizo justicia en nombre de Marcelo. Qué bien. Entonces todavía no lo puedo concluir.